Profe, yo quería saber por qué los rastas siempre utilizan el color verde, amarillo y rojo. Gracias. Esta práctica, llamada rastafarianismo, parece haber tomado fuerza como fe en Jamaica, pero tiene origen en África. Su emblema principal son los colores de su bandera, verde, amarillo y rojo. Sin embargo, eso no quiere decir que sea exclusiva para gente negra. Quienes lo han tomado en su vida aseguran que es para toda la humanidad, que el rastafarianismo es bien y amor. Incluso parte de su filosofía dice que el racismo no tiene lugar en el rastafarianismo, porque considera que todas las razas provienen de África, negras o blancas. Entonces no hay razón para hacer divisiones. Profe, ¿por qué es que cuando vamos leyendo en un carro nos mareamos? Siendo niños, muchos experimentamos aquel juego de dar vueltas con los ojos cerrados y recordamos cómo surgía el mareo y el desequilibrio. Ocurre porque en el ser humano, parte del sentido del equilibrio está en el oído y otra gran parte en la visión. Es decir, ambos órganos funcionan en conjunto. Si vamos en carro o en autobús y fijamos la vista en un libro o en un punto que no sea el entorno por el que viajamos, entonces habrá una separación entre el funcionamiento del oído y de la visión. La visión nos da el marco de referencia, el panorama, y cuando fijamos la vista en un punto que no es el entorno, el oído se queda sin esa información, no puede interpretarla, y es allí donde aparece el mareo. Hola, profe, mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde están pegados los cuernos al toro? Porque por más que se golpeen, yo veo que no se les caen. La construcción de los cuernos del toro se da por una formación quitinosa, es decir, están constituidos de un material parecido al tejido que tienen las uñas del ser humano. La base del cacho es hueso, y la otra es desarrollo del cuerno cubierto de ese tejido. Este tejido quitinoso crece cubriendo formaciones de hueso que salen en los costados superiores de la frente o de la testuz del animal, del hueso frontal, y llegan a unirse casi a los parietales, que son los huesos laterales de la cabeza en su parte anterior, lo que hace una formación muy fuerte. Tanto que estos animales llegan incluso a golpearse entre ellos mismos sin que les pase absolutamente nada en los cuernos. De manera que las raíces del cuerno son totalmente tejido óseo, es decir, de hueso. Cuando se le despunta un cuerno a un toro, cuando se le corta y no hay señal de dolor, es porque se hace en ese tejido formado de queratina, similar al de las uñas de los humanos. Es cierto que los chinches tienen el pene muy desarrollado. El chinche ciertamente es un insecto de condiciones diferentes a otros. En su mundo, igual que en la mayoría de animales, existe un dominante que es el macho alfa. Él hace que en su colonia las hembras tengan crías de él. Catalogado como una especie de piojo, el chinche es uno de los insectos que tiene el pene más extenso. Se aparea por obligación y extrañamente no introduce su aparato reproductor en el de la hembra, sino que traspasa el cuerpo y deposita el espermatozoide. Pero además, en ocasiones, el macho dominante deposita semen a otro macho no dominante para que éste transmita la progenie, que son los genes suyos, a otra hembra. ¿Una iguana puede llegar a crecer tanto como un cocodrilo? Aunque estamos acostumbrados a ver la iguana como un animal pequeño, que incluso muchos lo tienen de mascota, esta especie, una iguana, puede alcanzar como máximo tamaño alrededor de 2 metros, unos 80 centímetros de cuerpo y 1,20 metros de cola, porque es normal que la cola sea más extensa que el cuerpo, y son los machos quienes alcanzan mayor tamaño. Pero aunque es un tamaño bastante considerable para una iguana, no se puede comparar con un cocodrilo que llegan a medir hasta 4 metros, a veces más o menos. ¿Cuántas calorías tiene un tamal? La cantidad de calorías en un tamal pueden variar de acuerdo con la persona que lo haga, porque es asunto de gustos. Eso en cuanto a la cantidad. Un tamal de tamaño natural tiene entre 400 y 700 calorías, pero sucede algo importante con él. La mayoría de ellas son calorías útiles para el organismo, porque el tamal conlleva alimentos que nos permiten crear tejidos en el cuerpo. Por ejemplo, el maíz, que aporta carbohidratos, la carne de cerdo, que nos brinda proteínas, y verduras, que forman el equilibrio porque aportan vegetales. Y además, el arroz
aporta carbohidratos, proteínas y minerales. De manera que desayunar con tamal en esta época de diciembre no es pecado. El problema está muchas veces en otros alimentos complementarios que aportan calorías y no funcionan para crear tejido. Y además el consumo de licor, que sí hace engordar a la persona. ¿Cuál ha sido el hombre más pesado en la historia? El hombre que más peso corporal ha tenido a través de la historia fue John Brower Minogue, el cual sufrió obesidad desde su juventud y llegó a pesar la escalofriante cifra de 635 kilos. Pero en los últimos años, el hombre más gordo conocido lo fue el mexicano Manuel Uribe, quien con casi 2 metros de estatura llegó a pesar casi 580 kilos. Explicar las razones de su enorme peso fue una tarea difícil de cumplir para muchos médicos que, sin embargo, lograron controlar en algún momento su obesidad. Sin embargo, este mexicano llegó a fallecer por problemas de salud relacionados con su gran peso. ¿Los monos saben nadar? Todos los animales mamíferos, por razones naturales, son placentarios. Se desarrollan en un medio acuoso, que es el líquido amniótico que está dentro de la placenta. Por eso son seres de alguna manera ligados al agua. El mono sí sabe nadar, pero una cosa es que sepa hacerlo y otra que le guste. Solo se acercan para beber y en casos extremos se animan a cruzar un río o una fuente de agua para buscar alimento, eso sí. Tal vez no sean expertos nadadores, pero pueden hacerlo por instinto y de forma torpe tal vez, en algunos casos.